Muy buenas noches, bienvenidos a un espacio más de Foro 506, un programa donde nos gusta abordar la temática nacional desde una perspectiva sin filtros, si se quisiera decir, donde abordamos temas directamente de las personas que conocen y están de la mano del día a día. En esta coyuntura electoral que tenemos, pues me complace mucho presentar a doña Denise Echeverría, quien es candidata a diputada por segundo lugar por el Partido Republicano Social Cristiano. La señora Denise es máster en negocios verdes, experta en recursos naturales y comunicación, y también fue candidata por la alcaldía de San José en las recientes elecciones pasadas contra Johnny Araya y otros candidatos. Muy buenas noches, doña Denise, ¿cómo se encuentra? Muy buenas noches, muchísimas gracias por recibirme. Encantada de estar aquí, muy agradecida. Pues con todo gusto. Vamos a poner las cosas en contexto. Para nadie es un secreto que estas elecciones son cruciales. Realmente ya este país se ha jugado todos los boletos y los tiempos extras. Estamos en una coyuntura donde vemos una debacle social, una debacle moral. Lo estamos viendo a nivel de todos los ministerios, lo estamos viendo a nivel de nuestra vida cotidiana en las calles, la violencia, cuando manejamos, cuando estamos haciendo una fila en algún lado, robos, asaltos. En este contexto, a mí me gustaría desde el punto de vista personal, ¿qué lleva a una persona como Denise Echeverría a querer postularse para una diputación? ¿Y cómo considera usted que toda esta violencia o toda esta inseguridad puede estar afectando el sentimiento de los costarricenses de cara a estas elecciones particularmente? ¿Qué busca el electorado? Sí, mira, muchas gracias por la pregunta. Cuando uno decide participar en política, lo primero que uno se debe preguntar es si realmente uno tiene un auténtico compromiso con el servicio, con el servicio a la ciudadanía. Porque esto no es sencillo y se requiere de ciertas características, se requiere de un auténtico interés y compromiso por la comunidad, participación activa, ojalá incluso haber tenido una trayectoria de voluntariado, ¿verdad? Todas esas características forman una persona y el carácter que se requiere para estar sanamente en la política. Yo creo que el tema de llegar a la diputación fue imprevisto, o sea, realmente no aspiraba a eso. Yo estaba aspirando a la alcaldía en San José. Hice una lucha frontal para sacar a Johnny Araya de San José, no me fue nada mal, quedé en un tercer lugar, en una primera experiencia desde un partido cantonal. Aprendí muchísimo y a raíz de ese esfuerzo surge la idea, se van generando las condiciones para que participara por una diputación, lo cual no es sencillo de decidir, o sea, se requiere de una determinación importante. La persona que aspira a una diputación tiene que entender muy bien el rol de los diputados, que más allá de generar legislación se trata de control político, se trata de una representación ciudadana en una formalidad, en una entidad formal que se llama Congreso, donde colegiadamente hacemos un trabajo de control político, de control financiero y además las propuestas legislativas, ¿verdad? Entonces, estar ahí sería realmente un honor para mí. Eh, Voy muy motivada, me sumé al Partido Republicano Social Cristiano porque coincido muchísimo en los fundamentos humanistas cristianos que ellos conservan. Es un partido que tiene una historia fabulosa, son 80 años ya de existencia, es un partido que nos heredó las grandes obras en este país sociales, como la Universidad de Costa Rica, la Caja Costarricense del Seguro Social, las garantías sociales y laborales, por poner un ejemplo. Eh, las personas que formaron el Partido Republicano años atrás, los primeros presidentes que se presentaron y que lograron alcanzar sus objetivos, fueron personas que tenían muy claro qué es el Estado, para qué es un Estado, de qué se debe componer y cómo los ciudadanos somos parte integral de esto, cuáles son los poderes de la República y para qué
se constituye, ¿verdad? Denis, ¿considera usted que esos valores, esos fundamentos, esa idiosincrasia, hasta pues, que ha permeado la cultura costarricense, se ha ido perdiendo? ¿Y a partir de cuándo siente usted que estos valores democráticos se han ido perdiendo y por qué se han cambiado? Se han ido perdiendo porque hay una debilidad en la educación, en el aparato educativo importante, donde se ha ido relegando cada vez más el tema de la cívica, de los estudios cívicos, donde no nos están acentuando nuestras costumbres, nuestra cultura, nuestro patriotismo y nuestras responsabilidades. Pareciera que nos convertimos en una sociedad interesada en hablar básicamente de los derechos humanos, pero se nos olvidaron las responsabilidades que tenemos también, ¿verdad? Como ciudadanos. Y me parece que ahí hay un punto medular en por qué no tenemos éxito últimamente en muchísimas cosas. En la política se ha entrabado muchísimo, no hay una visión clara de hacia dónde queremos llevar el país. Eso evidentemente está, además de la corrupción y de la inseguridad, estamos viviendo una afectación de valores, una afectación de criterio propio y ¿verdad? Que al final de cuentas se va sumando a un tema muy medular, y es que ya no estamos siendo conscientes de qué es una república, una nación, cuáles son nuestros límites, para qué estamos aquí, qué queremos lograr y hacia dónde vamos a ir como país, ¿verdad? Denis, tomando esas palabras que has dicho, ¿consideras que, por ejemplo, el, el individuo actualmente está más en pro de sus derechos que en pro de sus deberes? Digamos, son muy conscientes para tener a la mano cuáles son mis derechos, lo acabas de mencionar, los derechos humanos y otros más que han salido por ahí, pero se nos olvida, o sea, cuáles son nuestros deberes como ciudadanos, porque así como tengo derechos, también tengo obligaciones, tengo responsabilidades. ¿Crees vos que la sociedad moderna ha relegado esas responsabilidades partiendo del núcleo, digamos, de la sociedad que sería la familia? O sea, yo parto como individuo y después me agrupo en algo que se llama familia, que es la base de la sociedad, y entonces ahí empezamos a relegar estas responsabilidades. ¿Consideras vos que eso está pasando a nivel global, pero particularmente en Costa Rica? Sí, me parece que en Costa Rica se suman dos fenómenos. Por un lado, demasiado confort, nos atenemos a un estado muy paternalista que se supone nos viene a resolver demasiadas cosas, y por otro lado, un decaimiento de la formación, de la educación integral, desde el hogar hasta la educación, materialmente hablando, ya en las instituciones, ¿verdad? Uh -huh. ¿Por qué lo digo? Porque al lograr transformarse en una dinámica distinta, donde papá y mamá trabajan, donde todo el mundo se repliega, donde el núcleo familiar se ve un poquito afectado, y por otro lado, la caída de la calidad en la educación, eso está produciendo unas generaciones muchísimo más enfocadas en sí mismos, ¿verdad? Más desligados de una realidad país, y también, evidentemente, no preparados o no con el contenido que deberíamos tener suficiente para entender cuál es ese rol cívico que tenemos, cuáles son esas obligaciones, por qué tenemos derechos y obligaciones, y en qué voy yo a ser parte de eso, ya sea en mi comunidad, etc. En el contexto del marco político de las elecciones, ¿considera usted que esa relegación de responsabilidad o esa zona de confort a la que usted se refería tiene que ver con el hecho de la apatía electoral y que el abstencionismo que tenemos o la falta de involucramiento de ciertas personas en meterse en la política? Porque si bien es cierto, mucha gente dice, yo no me quiero ensuciar las manos, eso es muy complejo, muy sucio, te van a sacar trapos sucios y te van a sacar trapos limpios y te los van a ensuciar, porque también juega así, ¿verdad? Entonces, ¿consideras vos particularmente que esa zona de confort nos está pasando una factura muy cara a los ciudadanos costarricenses al ser apáticos del proceso electoral?
Sí, considero que sí y considero que se suman muchos factores. Obviamente la corrupción no ayuda, ¿verdad? Pero hay cosas más de fondo, que son más de raíz, como esa apatía o ese desinterés o esa zona de confort que nos pone a ver hacia otras partes y olvidamos nuestro rol aquí en la sociedad. Por ponerte un ejemplo muy concreto, en este momento hay una serie bueno, un grupo completo de alcaldes seriamente cuestionados. Los ciudadanos se han puesto a pensar qué rol tienen en el Consejo Municipal cuando una situación de estas surge. En este momento, el Consejo Municipal de esas instituciones, de esos gobiernos locales que están siendo intervenidos, podría perfectamente ser tomado por la ciudadanía, por los municipios locales. De manera pacífica podemos llegar y abrir el Consejo Municipal y pedir nuestra incursión ahí como ciudadanos, como municipios, para poner las IES, ¿verdad? Y empezar a poner las tildes y las IES y los acentos en qué es lo que está pasando en esos gobiernos locales específicamente. Pero ¿hemos visto alguna comunidad movilizándose? No. 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 Y el Consejo Municipal es un consejo abierto. La legislación permite que nosotros hagamos nuestra incursión y pidamos una revocatoria de las personas que están siendo altamente cuestionadas. Pero el costarricense es muy apático, muy desinteresado y quizás de repente hay una enorme cantidad de cuota de ignorancia de ciertas legislaciones, de ciertos libros básicos que tenemos que estudiarnos para tener una ciudadanía activa, ¿verdad? Claro. Bueno, en ese contexto a mí me interesaría resaltar algo. Vamos a ver, aprovechando que usted participó como aspirante a la alcaldía de San José, mi pregunta es, si ya abarcamos el tema de la corrupción, ¿qué considera que se puede hacer para evitar esas tentaciones de corrupción que se arraigan conforme pasa el tiempo? Porque está bien, pueden pasar aunque uno tenga 2 días de estar en la función, cualquier función, pública o privada, pero cuando ya uno tiene un arraigo más allá de años, ¿qué es o cuál sería su posición como diputada si está este proyecto que se plantea de eliminar la reelección indefinida para los alcaldes? Usted que ha participado en esa elección, ¿cómo lo ve? Bueno, yo soy partidaria de que en un cargo público nadie debe ser vitalicio, ni magistrados, ni alcaldes, ni mucho menos personas elegidas, ¿verdad?, de manera popular, o sea, por el voto. Me parece que, ¿y por qué digo eso? Porque creo que con 8 años de gestión, o sea, primer periodo y una reelección, me parece a mí suficiente. ¿Qué es lo que sucede? Que todo el escenario cambia, que una vez que pasa ese periodo de tiempo, debe haber una renovación de ideas, debe haber una renovación de esfuerzos, de iniciativas, y si una persona ya se instala ahí, bueno, ya tenemos resultados, ya lo experimentamos y sabemos lo que puede suceder. Simplemente se afianzan y se enquista un aparato ahí que es fácilmente corruptible, ¿verdad? Ahora, bueno, si bien es cierto, esos cuestionamientos nos los hacemos todos, también por el otro lado nos ponemos a pensar, ¿serán, eh, serán suficientes 4 años para lograr algo? Porque, pues como vemos, todas las trabas que no solo se circunscriben al ámbito privado, sino que también el mismo Estado es víctima de sus propios inventos al meter tanta burocracia, todas esas instituciones se entorpecen entre ellas. Entonces, mi pregunta es, si no se permite la reelección, eh, por lo menos estoy de acuerdo que no es indefinida, pero la reelección inmediata, ¿serán suficientes 4 años para empezar a lograr cambios? No, por eso te digo que en lo personal creo en una primera elección y una segunda y una reelección, o sea, 2 periodos, ¿verdad? Me parece. Pero aquí yo te voy a decir que lo más importante en el caso, estamos hablando de alcaldías, de gobiernos locales, lo más importante es que la gente participe, porque si la gente llegara a votar en estas elecciones y no están contentos con la gestión de determinado alcalde, se le puede solicitar la salida.
Estamos viendo la intervención de unas alcaldías de 7, me parece, o 8 alcaldías, 7 o 8 gobiernos locales con problemas serios, complicados, y nadie se está moviendo. Al menos no hay un movimiento social local enrumbado hacia demandar la investigación como debe ser y recuperar el control de su gobierno local. El gobierno local somos todos ahí en ese digamos, territorio demarcado al que llamamos municipios. Ahí nos llamamos municipios, los vecinos, etcétera, los que formamos parte de ese gobierno local. Y perfectamente podríamos estar interviniendo, ¿verdad? Y sin embargo no sucede, ni intervenimos, en el caso de las alcaldías ni siquiera participamos. Estamos hablando de que la cuota de votación quizás alcanza en algunos un 28% del padrón electoral, 29%, oscila, baja mucho. No hay un interés real en este momento de los electores de ser activos partidarios y activos en su propia comunidad. Entonces, si no estamos activos ni en la comunidad más inmediata, imagínate lo que está pasando y la sensación que hay de abandono del gobierno, de un gobierno central, ¿verdad? Un distanciamiento muy fuerte entre el ciudadano y su gobierno central, ¿verdad? Y ahora, eso puede... Perdón. Ahora, ¿considerad vos, considera que el caso de esa apatía que se demuestra inmediatamente lo que es directamente o un vínculo directo con mi bienestar local se traslada a mi bienestar de República Nacional, y entonces ahí es donde empezamos a liberar nuestras responsabilidades de que le dejo la elección del diputado a otro, porque ahí el abstencionismo puede ser de un 70%, y creo que por el otro lado es como un 40%, más o menos números gruesos así, no los tengo muy frescos, pero por ahí deberían dar. Entonces mi pregunta es, ¿realmente el costarricense deliberadamente está perdiendo su bienestar, su derecho al sufragio, su derecho a elegir a quien considere que es mejor para él? ¿Por qué? Porque se le complican las cosas, o porque es más fácil pensar quién pasó en la buseta a recogerme ese día, o porque me ofrecieron unas latas de zinc, un diario, o porque habla muy bonito, o porque es muy guapo. O sea, ¿qué es lo que está pasando con el costarricense que no se involucre y está dejando que esto se le vaya de las manos? Si me preguntas a mí, yo te voy a responder, y muy honestamente, creo que tenemos lo que nos merecemos en este momento. Estamos en un punto muy crítico, pero nos lo buscamos también, porque en este país, por todas partes hay recursos en donde un ciudadano puede manifestar su inconformidad activa, práctica, política, electoralmente hablando, ¿verdad? Es decir, es un país de derechos y tenemos una serie de materia de derechos, libertades y de participación altísimo. O sea, la ley nos otorga demasiadas facultades, pero no las conocemos, no las activamos, no las exigimos, no las ponemos en práctica y estamos dejando funciones que son ciudadanas votadas. Claro. Por ejemplo, los presupuestos participativos, por ponerte un ejemplo, ¿verdad? Algo ya más concreto. Pero en definitiva, llegamos a un punto en donde creo que todos debemos echar para su saco, cada quien para su saco, y echarnos nuestras propias responsabilidades de lo que hemos producido. El costarricense es una persona sensata y es una persona que le gusta vivir sencillo, pero le gusta vivir bien dentro de esa simplicidad, ¿verdad? Somos personas muy simples. ¿Qué es lo que queremos los costarricenses? Queremos que la educación pública vuelva a ser de alta calidad, como debe ser. Queremos que la infraestructura sea sólida, sea visionaria, sea de largo plazo. Queremos una economía dinámica, con libertad para producir, para innovar, para patentar. Queremos seguridad ciudadana y salud, que es lo que realmente el Estado nos tiene que proveer. El Estado no tiene por qué tutelarnos la vida. Tiene que ofrecernos acceso
oportunidades y condiciones de calidad para todos en la medida de lo posible igual. Nosotros no somos iguales todos, pero todos podríamos tener ese acceso a esas facilidades que nos tiene que otorgar el Estado, ¿verdad? Que son con nuestras contribuciones, vamos a tener una estructura estatal que nos va a facilitar desarrollarnos plenamente como ciudadanos, como personas, como profesionales, etc. Entonces, creo que Costa Rica en gran medida cumple con ese propósito. Aquí el que quiere estudiar puede hacerlo sin pagar un 5, te lo digo por experiencia propia, porque yo terminé haciendo mi carrera en la Universidad Estatal a Distancia, con una beca de 100%, eso sí, tenía que voluntariar, tenía que estar metida en proyectos de voluntariado para ser beneficiaria de esa beca, y así terminé esa carrera, que es una carrera muy, muy vocacional, ¿verdad? Y no me costó un 5, y tenía compañeros de 50 años, y yo tenía 25, y todavía estaban estudiando, y el Estado les cubría todo, hasta las giras, los viáticos, las meriendas, todo. O sea que aquí se puede, ¿verdad? En Costa Rica se puede. Ahora, tomando eso que acaba de decir, a mí y creo que a muchas de las personas tienen la misma sensación. A mí me preocupa muchísimo que en este país yo creo que hay más leyes que acciones, o sea, para cada cosa que se inventa hay una ley y entonces inventan leyes para ir en contra de otras leyes y cosas como esas. Yo pues no soy nada diestro en temas legales ni constitucionales, pero soy un ciudadano que lo que busca es que le simplifiquen la vida, no que se la compliquen más. Ah, no, es que la ley tal cosa dice tal otra y la ley tal otra. Y creo que eso nace del seno de la misma Asamblea Legislativa, donde se proponen proyectos que dicen cualquier cosa para dejar una huella de qué hizo tal diputado o tal otro. Puede ser que yo me esté equivocando. No Pero a sé. su criterio y aspirando a una curul, ¿usted considera que este país, la cantidad de leyes que tenemos son necesarias o ya hay leyes que por tiempo son obsoletas, por las condiciones de vida son obsoletas? ¿O considera usted que hay muchas cosas en nuestro diario actual que podrían ser, o sea, que podrían prescindir de tener una ley que la acompañe? Bueno, por supuesto que sí. De hecho, yo si llego al Congreso, llego con una idea distinta de lo que quiero hacer. La gran mayoría de la gente está viendo a ver cómo redactan proyectos para ver qué proponen y qué nueva ley impulsan. Y yo voy al revés. Yo voy a ir a revisar, estudiar y conocer cuáles leyes podemos derogar, qué podemos soltar amarras, dónde podemos liberar, ¿verdad? Liberar la presión. Porque como bien lo decís, ya casi van a ser 30.000 leyes para regular a 5 millones de personas. Y ojo, esos 5 millones de personas incluyen niños y abuelitos y adultos mayores, o sea, pero si lo aterrizamos bien, estamos hablando de casi 30.000 leyes para tutelar la vida de 2 millones de personas adultas, si acaso. Entonces, adultas activas, Es digamos, correcto. productivas, etcétera. No tiene ningún sentido. O sea, yo creo que definitivamente hay que entender para qué quieres llegar al Congreso. Y la gente está llegando al Congreso porque llegas señalado o indicado en una papeleta, ¿verdad? Porque es un requisito electoral, ¿verdad? Y tenés que pasar por ahí. Entonces, hemos visto personas que llegan sin tener realmente claro para qué quieren estar ahí, ¿verdad? Eh, y eso está haciendo daño, está haciendo daño. No, tenemos que ser responsables. Cuando a mí me tocó plantearme esta posibilidad, yo hice un ejercicio de conciencia y dije, bueno, yo realmente quiero hacer esto y ¿para qué quiero estar ahí? Y tomé la decisión de que voy a estar ahí para hacer lo opuesto a la gran mayoría. La gran mayoría quiere producir más legislación, yo quiero desregular. Queremos revisar lo que está pasando en Setena, queremos revisar lo que está pasando con la Ley de Patrimonio Natural del Estado, la Ley DUA, soltarle amarras a los empresarios, a los propietarios, queremos mejorar la seguridad jurídica, la tenencia de la tierra es importantísimo en este país, siempre hemos sido pro propiedad privada
y estamos sintiendo pasos agigantados en contra de eso. Estamos sintiendo pasos agigantados en contra de la libertad del individuo, del criterio propio. Estamos sintiendo pasos agigantados, incluso intimidantes en cuanto a la vida íntima de las personas. Ahora hay personas hablando incluso de hacer propuestas para regular si en una relación sexual se tiene que utilizar un condón o no. Esas cosas tenemos que pararlas, pero ya. Al Estado no le incumbe nuestra intimidad. No tiene por qué meterse en nosotros. Tiene que asegurarnos una educación, tiene que asegurarnos una estabilidad ciudadana, una estabilidad económica y una estabilidad social para que las personas desarrollemos nuestra vida y crezcamos siendo seres útiles a la sociedad, siendo seres comprometidos y personas sanas. Si usted tiene personas sanas, útiles, activas y comprometidas, estudiando y trabajando, nada de eso va a ser necesario. No va a ser necesario que nos tutelen a ese extremo, ¿verdad? Entonces, si las personas sanas, educadas y activas van a ser personas que sabrán bien qué hacer con su vida íntima, con su vida de pareja, con su vida religiosa, con su vida sexual, si consumirá drogas o no. O sea, una persona bien formada tiene autocontrol. ¿Qué es lo que pasa? Que estamos viendo como una tendencia a que el gobierno tenga que decirnos todo lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Y eso es muy grave. A mí me preocupa mucho eso, y parte de la pregunta que le hacía sobre este exceso de leyes es precisamente porque cuando algo que yo quiero imponer con fines, vamos a ver, podríamos hablar de fines ingenuos, pero yo me aboco más a decir fines perversos. Busco mediante la ley que sea obligatorio, porque es que mientras no sea ley, no se obliga a la persona. Podés irlo instaurando poco a poco con información, pues haciendo que la gente lo haga, pero ya cuando es ley te obliga, entonces empiezan a salir con ciertas disparatadas cuyos objetivos realmente es nada más y nada menos, y esto es un criterio muy personal, que ya vos dejes de pensar como individuo, que vos ya no tengas criterio, razonamiento crítico, sino que qué es lo que dice el Estado que yo tengo que hacer. Ah, bueno, tengo que traer una cámara, dos testigos, ponerme el preservativo y tener relaciones. No sé qué dice esa ley, o sea, ¿cómo vas a salir con un disparate de esos cuando ya el Estado se está metiendo en tu vida íntima y personal? Entonces, ahí es donde yo siento que a nosotros, los costarricenses, nos está pasando el cuento de la famosa ranita que ponen el agua hervida, y ya esto, o sea, a calentar en agua y que no siente que se está cocinando. Y a mí me preocupa mucho esto porque es muchísima la gente que no se está dando cuenta. Entonces, por eso yo le hacía la pregunta y me sorprende su respuesta, porque no esperaba esa respuesta, que me diga que va a haber o hacer un análisis de cuáles leyes ya no aplican y que se pueden prescindir de ellas para derogarlas. Entonces a mí me parece muy oportuno, y también me parece muy oportuno que se apliquen leyes, a ver, aplicables a la vida moderna del siglo XXI. Todavía hay leyes que datan de hace, no sé, 60, 70 años, que tal vez no son aplicables a la vida. Entonces yo creo que a nosotros nos han complicado la vida más de lo que se debería, y yo creo que la tarea fundamental de los diputados no es ser alcahuetas con la ciudadanía, ni mucho menos, pero sí por lo menos que faciliten que la vida sea fluida, que el ser humano o que cada ciudadano tenga la capacidad de determinar cuáles son sus acciones correctas o incorrectas, sin necesidad de estar aplicando leyes y leyes. Entonces, yo le quería preguntar, ¿dónde se traza la línea entre el involucramiento del Estado y el razonamiento de las personas para llevar una vida normal sin esa intromisión? ¿Dónde se traza esa raya? Bueno, buen punto. Y con esto de la pandemia, este tema se exacerbó, ¿verdad? Definitivamente, en una población culta, educada, formada, esa línea la vamos a poder la vamos a saber parar nosotros mismos. Nosotros mismos somos quienes tenemos que poder delimitar esto.
no es el Estado. El Estado somos todos nosotros. El Estado es una entidad creada a partir de los aportes de todos nosotros para generar una infraestructura, generar una institucionalidad con la cual se van a administrar esos recursos que todos nosotros producimos. Eso es el Estado. Y el Estado lleva una tutela de, ¿verdad? Incluye una serie de principios, incluye un ordenamiento territorial, etcétera, etcétera, una soberanía que tenemos que resguardar, la figura de la república, la figura de la nación, las fronteras. Es un aparato que está ahí para cobijarnos a nosotros. Somos los fundadores de este Estado. Entonces, esas finas líneas, Eduardo, las tenemos que empezar a saber definir nosotros, los ciudadanos. En este momento, el QR, por poner un ejemplo inmediato, es un absurdo. Nadie tiene que obligarte a eso. Si voluntariamente usted quiere exponer sus datos, usted quiere exponer su expediente de salud y usted está de acuerdo con sumarse a una campaña o un movimiento voluntario, está bien, está perfecto. Pero el principio detrás de todo esto es que el expediente médico es un expediente privado, es un documento de uso médico únicamente en nuestras instancias de salud y que es sumamente sensible y es tuyo, nada más. No tienes que andarle exponiendo ese documento a nadie, ¿verdad? Ni las vacunas ni nada. Yo creo que esas cosas tan finas, tan delicadas, hay que recordárselas a la ciudadanía. Usted es dueño de su información, esa información es suya. Resguárdela, ¿verdad? Sea celoso con lo que a usted le corresponde como ciudadano y definitivamente tenemos que replicar y replicar en la gente joven, porque siento que ellos son quizás los más sensibles y los más abiertos a caer en toda esta nueva ola, ¿verdad? De digitalizarnos la vida entera. Yo soy muy pro tecnología, pero me parece que la tecnología tiene que facilitarnos cosas, no una intromisión en la vida, ¿verdad? Y tenemos que saber llevar un equilibrio en esto también. Claro. Mira, bueno, hablando de estas cosas y de esta intromisión, a mí me llama muchísimo la atención cómo se utilizó esta pandemia para realmente terminar de destruir la poca intimidad, si se puede decir, que nos quedaba. O sea, ya ahora tus datos son de dominio público y mucha gente me decía, Eduardo, o sea, mis amigos les dije que me había contagiado de COVID y ya me dejaron de hablar, como que si fuera una cosa así o así, me veían raro. Y le digo yo, bueno, lo primero que es que a nadie le importa si alguien más tiene COVID o no. Yo creo que empezamos por nosotros mismos, o sea, ¿qué información debería dar yo o no? Y si yo empiezo con el razonamiento crítico, lo primero que me dice es que si yo estoy enfermo, pues no salgo, empezando por ahí. Pero es que el hecho de que yo ande divulgando a los cuatro vientos, si yo tengo cualquier enfermedad que sea, eh, igual si me diera sarampión o lo que sea que le dé a uno dice, queda en la casa, ¿no? Es una cosa normal. Pero esto del COVID llegó realmente a derribar ciertas barreras de la intimidad que a mí me impresiona y creo que ya ha rayado en dañar hasta la dignidad de las personas. Entonces, ¿a qué voy con eso? Es una serie de factores donde el Estado ha usado esto como herramienta con una excusa grandísima, como lo fue la excusa de Dios en algún momento, que Dios te va a castigar y que te meten miedo de Dios y todo eso, y ahora te lo meten con el virus, para ellos perseguir sus propios fines. ¿Qué vas a decir algo? No, y me parece que en este caso particular del COVID, el Congreso ha pasado completamente inadvertido, muy serio, muy serio. Yo creo que definitivamente los diputados debieron darse la tarea de profundizar bien cuál iba a ser la línea que el gobierno iba a tomar para la contención de la pandemia. Yo, Dale. adelante. Me deja perfecto este tema porque el tema que le iba a presentar es precisamente con eso. ¿Cómo considera usted el actual de los diputados? Si ha sido un cómplice, si se ha confabulado con el Ejecutivo
para permitir el atropello de nuestros derechos fundamentales. Su excusa de la pandemia. O sea, es eso así, porque realmente hasta después de 6, 7 meses se empezaron a ver algunos diputados levantándose y diciéndole, no señor, ya este chiringuito que usted se tiene aquí, eso se tiene que acabar, esto no puede seguir así. Aún así nos tienen 2 años con esta vaina. ¿Considera usted entonces que los diputados de alguna forma han sido condescendientes, permisivos, alcahuetes con el Ejecutivo para pasarnos por encima, atropellándonos todos estos derechos fundamentales? Me parece que sí, me parece que fueron como idosos y que prefirieron no tener que echarse esa bronca al hombro y fueron cayendo en la campaña de miedo, en la campaña esta que se levantó para generarnos un estado de pánico y que todos realmente estuviésemos sitiados. Esto es lo que hemos vivido, una campaña de sitio y de pánico, ¿verdad? Yo no le doy poca relevancia al virus para nada. Me parece que es un virus de cuidado y que todos definitivamente necesitamos tomar nuestras propias precauciones. Aquí está el punto en que todos es que nos han quitado la responsabilidad propia. O sea, usted es responsable de su salud. A eso precisamente quiero llegar. ¿Verdad? O sea, todos tenemos que retomar esa ruta de responsabilidad. Y evidentemente, en este caso de esta campaña en particular, llegó un punto en que nunca se nos dijo a modo preventivo cuáles eran las cosas positivas que debíamos poder hacer. Sí. Nunca se nos dijo. Se nos sembró el miedo, se nos mostraron containers con gente fallecida o con posibles gentes fallecidas, contabilizaban las personas muertas. Cuando hay epidemias muy grandes también, como la del cigarrillo, y muere muchísima gente, y acaso las anuncian, ¿verdad? O la obesidad, claro. O la obesidad, la diabetes, los problemas cerebrovasculares, que son quizás de los que más matan personas en Costa Rica, y la mala alimentación. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que definitivamente hubo me parece a mí, una campaña para tomar el control de la ciudadanía, ¿verdad? Sí. Eso, perdón, que usted mencionaba ahora, de la responsabilidad de nosotros como ciudadanos, me toca a mí ser responsable por mis acciones. Si yo tengo familia que es propensa a ciertas enfermedades o que es vulnerable o esto, lo otro, o simplemente yo tengo que hacerlo, no esperar a que alguien me lo diga, porque entonces el día de mañana me dicen, ve, ahora lo que hay que tomarse es un veneno para que todo el mundo esté bien, y la gente cree que esto es mentira, pero no es mentira, o sea, hacia eso nos lleva. Entonces, a mí realmente no me deja de pasar por la cabeza que parte de lo que han hecho los diputados de una u otra forma fue liberar su responsabilidad de pararse y decir, señor, esto se para ahora y pues estas medidas se quedan y estas medidas se van. Porque ¿qué es lo que hicieron? Ese silencio positivo que tuvieron durante mucho tiempo, lo que le daba la razón para que las decisiones las tomaran en el Ejecutivo y que ellos fueran los responsables de esto. Si se muere o no se muere gente, pues ellos serán los que se llevan las medallas o los que se llevan los huevos o los tomates. Pero nosotros nos vamos a quedar aquí. Claro, cuando ya se empezó a afectar todo de una magnitud épica que nunca antes había visto en la historia de nuestro país y del mundo, pero vamos a circunscribirnos a Costa Rica, ahí es donde empiezan a decir, no señor, usted no le puede quitar las placas a un señor que usa su carro para trabajar y dárselas 7 meses después. Es que dígame una cosa, eso es matar de hambre a la gente. Y yo digo, pero, ¿qué está pasando acá? ¿Hay complicidad del legislativo con el ejecutivo o hubo complicidad? Sí, me parece que sí, más que complicidad diría que hubo un estado de confort, ¿verdad? Ellos, como vos decís, no quisieron echarse al hombro del muerto. Entonces, y eso es muy, muy serio, porque hemos vivido una guerra mediática, un estado de miedo, un estado policial, un estado confiscatorio, un estado sancionatorio, y estos señores del Congreso muy, muy tranquilos, haciendo su trabajito y ahí, llevándolo piano, mientras hay gente con hambre, familias completas ¿verdad? En total quiebra, bancarrota,
En este momento hay, me imagino que deben haber cualquier cantidad de procesos de cobro judicial, gente tratando de rescatar lo que tiene. Yo misma me vi afectada también, que tengo locales comerciales y no nos fue nada bien. Y en fin, ¿qué te puedo decir? No, esto no puede repetirse. Esto no puede repetirse. Esta experiencia no puede repetirse. Definitivamente. Y al Congreso hay que hacerle llegar su cuota ¿verdad? De disgustos de la ciudadanía. Ahora, usted como representante del Partido Republicano Social Cristiano y tocando el punto que nos llevaron ahora con la pandemia sobre pues la ruina económica, la ruina moral, ruina de salud, pues sí se murió gente, pero yo no podría decir que fue algo más allá de lo que normalmente la estadística dice que se mueren personas en nuestro país. De hecho, tengo entendido que la estadística global fue una disminución en las muertes totales. No tengo ese dato como certero, pero estoy, hasta donde lo había revisado, así era. Se murieron menos personas en el 2020 y en lo que llevamos del 2021 que los años anteriores, sin pandemia. Pero bueno, más allá de eso, vamos a hablar sobre la ruina económica y la ruina moral que tenemos. El Partido Republicano Social Cristiano, en su plan de gobierno, ¿qué acciones tendientes a mejorar la estabilidad de los costarricenses, a ayudarnos a recuperar eso que fuimos en algún momento, una república orgullosa de sí, que se levantaba a trabajar todos los días? ¿Qué es lo que está proponiendo? Bueno, dentro de las cosas que se proponen, por ejemplo, para combatir la corrupción, está la incursión de la Contraloría General de la República mediante auditorías de primer piso. Queremos que la Contraloría en proyectos de cierta magnitud, que alcancen un determinado presupuesto, haya una auditoría de primer piso desde el inicio de la obra, ¿verdad? Y que la Contraloría cumpla esa misión, no al final, cuando ya la obra se terminó y se concluyó, no haga el análisis final y audite, sino que arranque con el proyecto y acompañe el proceso, ¿verdad? Cuando se trata de obras de cierta escala. Entonces, eso me parece que sería una manera importante de, de paliar la corrupción en la obra pública. Yo he hablado también de la posibilidad de analizar con informáticos expertos la incursión de la tecnología blockchain para las compras públicas y cómo podríamos ligar ambos procesos, o sea, la tecnología junto con una metodología de compra pública que asegure cada transacción, que realmente haya cada vez menos una persona requerida para tomar una decisión. Esos mandos medios, personas que influyen en determinadas decisiones y que ahí es donde aflojan y empiezan estas argollas de corrupción, ¿verdad? Hay tecnologías importantísimas y tenemos que ir a observar ejemplos como países europeos que tienen altísimamente digitalizado el Estado y que eso debería ser una tarea que hay que hacer, ir a conocer cómo lo hacen, ¿verdad? Poco a poco, irse familiarizando para ver realmente hasta dónde debe llegar el rol, la escala y la inclusión del Estado en términos generales. Pero sí, Costa Rica bueno, en el republicano creemos mucho en la reducción del Estado en términos funcionales. Creemos mucho en la necesidad de contención del gasto público, en fusionar instituciones que hacen cosas similares. Por ejemplo, todas las instituciones de bienestar social podrían convertirse en un único ministerio de obra social, por ponerte un ejemplo, ¿verdad? Que se ha conversado. Y fusionar y quitar con eso edificios, gasto corriente, reducir, no se trata de reducir planilla estatal en todo, porque no es momento para reducir empleo, pero sí podemos reducir gasto corriente en consultorías, en edificios, en instalaciones, ¿verdad? Y eso puede aliviar muchísimo. También las rentas y alquileres de los edificios. Hay que invertir para que el Estado tenga sus propios edificios y definitivamente ya no seguir drenando los presupuestos de esa manera. Hay que hablar del FES,
hay que profundizar fuertemente en el FES. Lo mismo con algunas transferencias directas que el Estado realiza, que en esos dos rubros se va gran cantidad de presupuesto. Y ya hay expertos que han hecho ponencias al respecto y que tienen un claro dónde podríamos mejorar muchísimo. Nosotros en el Republicano somos de esa línea, definitivamente. Sí, yo creo que, vamos a ver, en alguna época de la historia, el Estado tenía que proporcionar, pues, educación, seguridad, salud, básicamente eso, Infraestructura. eso, infraestructura. Yo creo que el rol del Estado ha cambiado. Creo que el rol del Estado hoy debería ser un facilitador, porque realmente la tecnología ha llegado a cambiar los procesos productivos, ha llegado a cambiar el proceso de aprendizaje, ha llegado a cambiar todo. Entonces, sí, sí creo que esa reducción del Estado, que se ha malinterpretado, porque así el populismo así lo hace ver, los populistas, socialistas, hacen ver que esa reducción del Estado es una mala palabra. No están entendiendo que el Estado lo que debe procurar es dar las condiciones necesarias para que se pueda producir, para que se puedan hacer las cosas. Entonces, al quitar esas condiciones, lo que está haciendo es que la gente vea como única salvación agarrarse del flotador que es el Estado. Mejor me garantizo una plaza en el Estado a esperar a que me dejen poder salir adelante solo, y te ponen todas las trabas para eso. Entonces, yo sí creo que ahora que ustedes hablan de reducción del Estado, de fusionar instituciones y de reorganizar eso, es hora realmente y conscientemente de entender que el Estado ya dejó de ser un rol de estarle solucionando la vida a todos. O sea, el Estado realmente lo que tiene que es venir a procurar darme las condiciones para que yo por mí mismo pueda hacer las cosas. Sí, Entonces, el Estado debería de alcanzarte hasta los 25, 26 años dándote las condiciones para poder tener una preparación, una vocación desarrollada, haber tenido condiciones para transportarte, para movilizarte, una salud garantizada. Y con esas cosas, en buena teoría, a los 26, 27 años, una persona ya debería desligarse del Estado, ¿verdad? claro, pero a mí me preocupa cuando vos tenés instituciones, por ejemplo, de ayuda social, donde el 70% de la planilla, del 70% del gasto, se dedica a la planilla. Entonces, ¿cuánto queda para la obra de bienestar social? Lo que Totalmente, tenés. totalmente. Y el caso de Habdeba es uno parecido. Y el presupuesto en gasto corriente llega al 90%. Entonces, hay que explicarle a la gente, hay que tomarse el tiempo y educar, y me parece que es importantísimo hacer un lobby y un trabajo de tú a tú, un careo con sindicatos, con organizaciones gremiales, con todos estos sectores que tienden a defender estas posiciones y más bien presentarles alternativas innovadoras, ¿verdad? Porque incluso ya el sindicalismo de hoy aquí está pasadísimo de moda. Hay muchísimas otras cosas que se pueden promover más atractivas que el agremiarse de manera sindical, ¿verdad? Claro. Denise, usted me comentaba en algún momento sobre acciones tendientes a los trámites ambientales. Yo recuerdo que ahora para junio de este año 2021 se firmó un convenio entre el CEFIE y el CETENA para lo que es la simplificación del trámite, ¿verdad? Ya que más o menos el 86% de los trámites que se hacen a través de CETENA son constructivos. Entonces, utilizar la ventanilla del CEFIA para tales efectos. Esos trámites ambientales que usted tiene como proyectos, ¿tienen algo que ver con esto? O tal vez si nos comenta en general cuál es la dinámica que lleva tendiente a mejorar todo esto que venimos hablando. Sí, bueno, hay una propuesta en curso, una iniciativa que se llama Permiso Ambiental Integral, que hace ya un análisis y resume y liga los artículos de ley y ¿verdad? Hace toda una conscripción para entender la ruta y con eso integrar los permisos. Esa es una propuesta muy interesante. Entonces, la vamos a estudiar con calma, con detenimiento y la vamos a consultar
con sectores para ver cómo lo acogen, pero me parece que eso, el uso de tecnologías más modernas, la verificación real en el campo más inmediata podría ayudar muchísimo también, y hay que hacerlo definitivamente en calidad de urgencia. No podemos tener el desarrollo de infraestructura y de vivienda y de obras sujeto a esta tramitología engorrosa. Y además, además ya hay muchísima capacidad y conocimiento, datos e información ambiental que nos permite unificar y facilitar mapeos y decir, bueno, ustedes por aquí, esto sí, aquí, ahí donde estás ubicado, eso no se puede, pero ya integrar eso y que esto sea realmente una herramienta de alivio, ¿verdad? Para la gente. Sin afectar obviamente algunos proyectos, digo, algunos recursos importantes como grandes acuíferos, etcétera. Pero sí se urge realmente esto para activar la economía y hacer un mayor dinamismo de empleo, etcétera. Así que nosotros Sí, tenemos un compromiso con eso. Sí. ok. Y de cara a estas elecciones, como pensamiento final, ¿qué acciones correctivas consideran ustedes que podrían llevar a cabo desde el bloque que ustedes representan, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, ¿verdad? Ante una posible ganar las elecciones? ¿Qué acciones correctivas podrían llevar ustedes como primera instancia si llegaran al poder? ¿Acciones correctivas en qué sentido? A ver Sí, digamos, en todo lo que estamos hablando, por ejemplo, tenemos problemas en las instituciones, tenemos un aparato estatal trabado, muy grande. Entonces, ¿qué cosas qué es lo primero que se haría si ustedes llegan a la silla presidencial, digamos, eh, para ejecutar en Costa Rica y que veamos realmente un cambio de lo que hemos venido viendo a lo largo de los últimos gobiernos, ¿no? Bueno, definitivamente hablamos de un alivio inmediato, lo más pronto posible, a la clase media, ¿verdad? Esto activaría el empleo. Si nosotros hacemos un plan concreto de qué vamos a desregular, cómo vamos a hacer que la banca de desarrollo realmente cumpla su propósito, remitirla de vuelta al Banco Popular para que por ley no tenga los costos comerciales que tiene actualmente y con ello forzar a que esta banca se convierta en un fondo semilla, como tiene que ser realmente para facilitarle a la gente el arranque de sus proyectos y emprendimientos. Es importante también revisar algunos elementos de la banca privada también y de la misma banca pública que pudieran hoy estar afectando muchísimo al ciudadano emprendedor, al ciudadano de sector privado. Entonces, hay que hacer un análisis junto con la banca para entender muy bien ahí con la institución del ABC dónde hay puntos medulares que pudiéramos implementar para rescatar a la clase media, ¿verdad? Entonces, Excelente. financieramente hay que hacer un trabajo integral, jurídico, financiero, con el sector de banca mixta, y hacer un esfuerzo importante porque la banca de desarrollo se convierta en lo que es, y obviamente trámites y de regulación y soltar amarras, como siempre se ha dicho. Excelente. Denise, dígale al electorado por qué deberían votar por usted. A mí me gustaría escuchar eso. Ah. Bueno, voten por nosotros. Nosotros somos la bandera republicana. Azul, amarillo y rojo. Representamos las grandes obras sociales de Costa Rica. Tenemos un sentido muy patriótico en ese aspecto y somos muy comprometidos. En la papeleta para San José, el doctor Rolf Fernández encabeza la papeleta, también va a luchar por la presidencia. Me parece que es un hombre, una figura muy interesante y una persona con experiencia en la función pública, ya tiene mucha trayectoria. Y es un hombre, además es un gran administrador, no solamente es un médico, él tiene un título en alta gerencia en el INCAE. En el segundo lugar lo acompaño yo, que soy experta ambiental, ¿verdad? Y que profundizaremos muchísimo en cómo aliviar la clase media de todo este entrabamiento y de esta crisis que estamos atravesando.
Y en el tercer lugar, en nuestra papeleta, nos acompaña el ex viceministro de Educación, don Eduardo Loría, que ya también no solo tiene toda la trayectoria de ex viceministro, de ministro, sino que además es una persona, es un docente nato, es un docente de vocación, y venimos a trabajar por la educación y la niñez, por la salud, el medio ambiente y la activación económica. Así es que contamos con ustedes. Excelente. Pues bueno, Denise, muchísimas gracias por su tiempo, muchas gracias por hablarle al electorado. Creo que estos espacios están hechos precisamente para brindar esa exposición que los medios tradicionales muchas veces no dan, ¿verdad? Y que siempre hay alternativas buenas, alternativas alternas, valga la redundancia, que se deben considerar a la hora de emitir un voto. Yo creo que este voto es fundamental y me preocupa realmente el grado de miopía con el cual estamos viendo las elecciones, viendo como a 2 o 3 candidatos que son los posibles, cuando nunca antes habíamos tenido 26 candidatos por quien elegir. Creo que ahorita quedan como 24, me parece. Yo te digo, no hay ninguno consolidado en este momento, no hay ninguno que llegue con fuerza. Todos tenemos posibilidad en este instante. Así que el republicano tiene chance, es una figura conocida, el doctor es un hombre sin nada que le critiquen, que le cuestionen, y es un hombre con mucha sabiduría. La edad da una sabiduría especial que creo que nos vendría muy bien luego de estos 8 años PAC. Sí, hemos pasado años complejos, definitivamente. Pues bueno, Denise, muchísimas gracias. Gracias a ustedes que nos sintonizan los domingos por la noche generalmente. Este programa está hecho pues con el afán, con la intención de comunicar lo que otros no comunican directamente de las personas que están en la función pública o que aspiran a un cargo en la función pública. Recuerde comentar esto en familia. Estos temas tienen que hablarse en el seno de la familia, con los amigos, socialmente, tienen que hablarse. No podemos darle la espalda a lo que está pasando en Costa Rica y realmente todos tenemos una cuota de responsabilidad. Muchísimas gracias por acompañarnos. Denise, muchas gracias. Vamos a ver en qué momento podemos tener al doctor por acá también para que nos comente directamente ya desde la silla, posible silla presidencial, qué es su plan y cómo lo haría. Y pues buenas noches, muchísimas gracias y hasta el próximo programa de Foro 506. Encantada, la orden. Muchas gracias. Gracias.